el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 13. Cuando lo tengan me pueden decir con un amén o ¿ya? Ok, así dice la palabra del Señor. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por todo lo que tú nos das, por la oportunidad que tú nos permites tener de estar aquí para hablar de tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder hablar de parte de ti. Señor, úsame, Señor, y haz que hable lo que tú quieres que diga, Señor, para que nosotros nos nutramos de tu palabra, de lo que tú quieres decirnos en este día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, sigue diciendo aquí lo que hemos leído de Romanos 13, dice: de modo, el 2, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Muy interesante todo esto. Yo creo que siempre se ha enfatizado, ¿no? Sí, cristianamente hablando, tenemos que orar por las autoridades, tenemos que escuchar lo que las autoridades dicen, tenemos que hacer lo que se nos dice con las autoridades, pero no nos hemos centrado en esta parte, y es que cuando nos resistimos a esas autoridades, nosotros acarreamos condenación en sí mismos, para nosotros mismos. A eso es lo que se refiere. Lógicamente, esto no está hablando de que una autoridad te diga que mientas, o que una autoridad te diga que mates, o que una autoridad te diga que niegues a Jesucristo, como pasa en muchos países en los que hermanos nuestros intentan ser obligados a negar al Señor. Se trata de que cuando la autoridad está establecida es para que haya un orden. Hay un sistema apolítico que es la anarquía. Dios está completamente en contra de la anarquía. ¿Por qué sé que Dios está completamente en contra de la anarquía? Por lo que dice la palabra de Dios. Vemos que Dios ha establecido en todas las áreas una jerarquía, un orden. En la casa está la cabeza de familia, está la madre y están los niños. Los niños tienen que honrar a sus padres y obedecer a su mamá. Y eso... Luego, fuera de la casa, tenemos unas leyes. Cuando vamos al salón, estamos en la primaria, en la secundaria, y tenemos unas leyes, no podemos hacer lo que queramos ahí. Y luego en la sociedad también tenemos unas leyes. Y en la iglesia también tenemos una jerarquía, unas personas, y hay unas normas. O sea, yo no puedo actuar en la iglesia como a mí me dé la gana, en un templo. Y no puedo tratar, por ejemplo, a un pastor como a mí me dé la gana. O a los hermanos o a las hermanas. Hay unas normas de conducta entre hermanos y hermanas. ¿Por qué es todo esto de la autoridad? Aquí habla de la autoridad, pero a veces solamente cuando estamos hablando de autoridad nos quedamos con la parte de la autoridad civil. No es solo la autoridad civil, es la autoridad de la casa. O sea, ¿por qué hay tantísimos matrimonios que se están rompiendo? Porque no están respetando el lugar de la autoridad. ¿Y eso qué hace? Acarrea al matrimonio condenación para ellos mismos. ¿Por qué muchas sociedades están yéndose al garete, están destrozándose por completo? Porque no están respetando la autoridad. La sociedad, lo establecido que dice, pues mira, no puedes consumir drogas, no puedes pasarte de una frontera a otra, no puedes, ¿cómo se dice?
No puedes exportar o importar cosas de contrabando. ¿Y qué es lo que está haciendo la población? Pues todo lo contrario. Eso acarrea una condenación para el país. Una pobreza, si queremos llamarlo. Entonces también, porque es lo que está ocurriendo. ¿Por qué hay tanta gente que se está deprimiendo como profesor? Hay maestros y profesores que se están deprimiendo en las escuelas porque en la escuela no se está respetando al profesor. Pero las normas de conducta de la escuela dicen eso. Pero eso no solo acarrea un problema para el profesor, acarrea condenación para los estudiantes. Hay gente que les cuesta someterse toda su vida, por no someterse a sus padres, por no haber querido obedecer las normas de conducta en el salón. Todo lo que se nos ha establecido a veces no está bien. Y aún así, aunque a veces no es perfecto y no está bien, Dios sigue defendiendo a la autoridad. Volvamos a leer el versículo. Dice: sométase a toda persona, ¿ves? Ya no es aquí hablando de la sociedad, sino está hablando de también todas las personas que están por encima de ti, los padres, todos, ¿no? Autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, aún Dios ha permitido, y no solo permitido, sino establecido, por ejemplo, que ahora gobierne un partido que está en contra de la palabra de Dios. Y nosotros, en tanto en cuanto no tiene conflicto con la palabra de Dios, tenemos que someternos a esas autoridades. Parece una contradicción, pero es Dios quien ha permitido eso. ¿Por qué? Porque el pueblo lo ha elegido. O sea, hay una especie de consenso de las cosas. Dios sabe por qué. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pidió un rey, Dios les dio un rey, pero Dios no estaba de acuerdo con que hubiera un rey, porque están diciendo: yo soy el rey y me están quitando. Sin embargo, al rey que ellos querían poner, luego iban a tener que someterse. Entonces, cuando nosotros nos resistimos, por ejemplo, ahorita que vivimos aquí en compañía de pastores que son autoridad nuestra, pues nos han establecido este orden y nosotros lo hemos aceptado. Nos estamos resistiendo a la autoridad. Y si nosotros no hacemos la obra que Dios nos ha pedido aquí, también nos estaríamos resistiendo a la autoridad. Y si nos brincamos lo que el pueblo, digamos, establecido, ¿no? Como decía el hermano, que era una ciudad, un pueblo sin ley, pero sí hay una ley, aunque la gente no la quiera respetar. Entonces hay que también un poco intentar guardar eso y cumplir eso. Necesitamos entender que si no queremos acarrear condenación al pueblo de Dios o a nosotros mismos, tenemos que someternos a la autoridad. Y que eso se lo digan a las personas del Coliseo romano que morían, porque ellos no hacían ningún tipo de violencia ni resistencia, pero no negaban a Jesucristo. Muchos de ellos no eran personas rebeldes. Tenemos el ejemplo de Espartaco, que sí era una persona que estaba rebelándose y hizo una revuelta, ¿no? Pero hay muchos otros que no. Hay muchos otros que no. Eran cristianos que simplemente murieron de una forma pacífica. Murieron siendo pacíficos de una forma violenta, mejor dicho. Y que no se oponían ni se resistían a la autoridad. Es más, oraban por ellas, oraban por César. Pero era porque no declaraban a César como rey, como Señor, como Dios, porque es lo que él se ponía. Que murieron allá. Vamos a orar. Señor y Padre, en este día te damos muchas gracias.